que me sube el colesterol. Sí, la han oído, ¿verdad? Desde luego. Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy en temas de salud y sobre todo para todos aquellos que nos gustan los tacos. Porque si ha ido ustedes a hacer exámenes, de repente le aparece el colesterol alto, pero ¿qué tiene que ver este colesterol alto con nuestro corazón? Y es precisamente el doctor, el cardiólogo Julio César Sosa, que está con nosotros y nos va a aclarar todas esas dudas. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias. Gracias, trabalenguas, tu apellido puede ser un trabalenguas. Así es, Sosa. El colesterol, cuéntenos. Pues el colesterol es algo que normalmente no tiene síntomas, no da síntomas, pero que incrementa mucho el riesgo de sufrir infartos al corazón. Ay, caray. Entonces eso siempre es algo muy importante y hay muchos mitos, muchas creencias que no sabemos, pero que la gente generalmente cuando llega al consultorio pregunta. ¿Cómo cuáles, doc? Pues mira, algo súper importante es actualmente el colesterol en el que nos debemos de fijar es el colesterol LDL, que es el que la gente llama el malo. El colesterol es lo que nunca he entendido, porque yo apenas me salió colesterol alto, me dijeron, es que su colesterol bueno está alto, pero su colesterol nunca entendí nada. Entonces, ¿cómo es eso? Efectivamente, podemos decir que hay dos tipos de colesteroles. Realmente ese colesterol, el colesterol malo, es el colesterol que hace que lleve la grasa de las arterias hacia el hígado y eso hace que se elimine. ¿Sí? Ese es el colesterol bueno. Y el colesterol malo lo hace al revés. Lleva el colesterol del hígado hacia las arterias y eso es algo muy malo. ¿Por qué? Porque justo cuando llegan las arterias, esta es una arteria normal, ¿ok? Esta es una arteria con una placa de colesterol. Y esta es una arteria que, francamente, pues ya se infartó. Oiga, digámoslo así, vamos a poner ejemplo, que fuera una tubería. ¿Y que es como una sedimentación que se va poniendo en la vena? Sí, en las arterias. Justo yo les explico a mis pacientes, es como un tubo, el tubo del agua que se le va formando sarro. Normalmente este tubo no tiene ese sarro, esa acumulación. Y conforme van pasando los años con este colesterol elevado, se van formando estas placas de colesterol hasta que finalmente se infartan. Cuando esta arteria se infarta, cuando esta se bloquea por completo, eso ocasiona un infarto. No pasa sangre. Y entonces ya no pasa sangre. Entonces, es muy importante que todo este proceso es completamente asintomático en el 90% de los pacientes. No da síntomas. No duele nada. El primer síntoma muchas veces es hasta que se tapa la arteria de forma completa y entonces ahí es cuando da el primer síntoma y muchas veces es cuando conocemos a nuestros primeros pacientes como cardiólogos. Vamos a mostrar entonces cómo se ve. Esto ya es el colesterol ya totalmente tapada la arteria. Esa es la arteria ya completamente tapada, ¿ok? Y esta es una arteria sin obstrucción. Entonces, y esta es una medio obstruyendo. Ahora, ¿esto lo provoca la alimentación, doc? En gran medida sí, sin embargo también hay un grupo muy importante de pacientes que aunque coman bastante bien, el hígado produce colesterol. Entonces tenemos a veces ese tema de que, oye Julio, no quiero tomar medicamentos. Porque si empiezo a tomar medicamentos, entonces me voy a continuar con esos medicamentos. La realidad es que eso no es cierto. Y siempre esto debe ser individualizado. Por poner un ejemplo, es muy diferente el tratamiento que debe de llevar un paciente que come carnitas todos los días y que tiene el colesterol elevado, porque ese paciente es altamente probable que cuando cambie esos estilos de vida, esa alimentación y esa actividad física, ese colesterol disminuya. Sin embargo, también hay pacientes que su alimentación es muy saludable, hacen ejercicio, no fuman, y a pesar de eso, tienen el colesterol LDL elevado. Yo lo tengo alto. Esos pacientes, por más cambios que hagan en su estilo de vida, se pueden volver veganos, hacer triatlones y van a tener el colesterol LDL muy elevado. Y esos pacientes, entonces, algo importante es que deben de recibir tratamiento farmacológico. Esos pacientes, cuando hacen estas modificaciones de estilo de vida, lo más que va a llegar a disminuir ese colesterol es un 10, un 15%. No es tan grave. Por ponerte un ejemplo. A ver, les explicaba al inicio, es muy importante definir que el colesterol en el cual nos tenemos que fijar es el colesterol LDL, que es el malo. ¿Sí? Sí. Una persona que tiene 170 de colesterol y que su meta de colesterol LDL es por debajo de 100, si come bien, hace ejercicio, si modifica un poco más, nada más va a bajar un 10%.
De 170 quiere decir que va a bajar 17 miligramos sobre decilitro. Y la meta es por debajo de 100. Entonces, nunca lo vamos a lograr. No, exactamente. Ese paciente forzosamente necesita recibir tratamiento farmacológico. ¿Qué ¿Sí me entiendes? Cuando el hígado es el que lo produce. Justo son este grupo de pacientes y necesitan recibir tratamiento farmacológico. Y es un mito muy frecuente. ¿Eso tiene que ver con el hígado graso? Cuando se habla de hígado graso, ¿es el que produce el colesterol? No, es hígado graso es otro tema. Ahí estamos hablando de acúmulo de glucógeno en el hígado, y eso es por una dieta abundante en carbohidratos, ¿ok? Es una cosa un poco diferente. ¿Y por qué sucede esto con el hígado? ¿Es de genética? ¿Por qué motivo? Efectivamente, yo siempre les he comentado que tenemos que individualizar mucho a nuestros pacientes. Si mi paciente come bien, hace triatlones, hace mucho ejercicio, pero genéticamente en su familia tiene una síntesis muy elevada de colesterol, entonces ese paciente necesita recibir tratamiento farmacológico. Lo importante, yo siempre les explico a mis pacientes, es cumplir las metas de colesterol, ¿sí? Por poner un ejemplo, y no todos necesitan tener el mismo nivel de colesterol LDL. Un paciente con un riesgo cardiovascular bajo, un paciente sano, necesita mantener niveles de colesterol LDL por debajo de 100. Un paciente con un riesgo cardiovascular moderado o elevado necesita mantener niveles de colesterol LDL por debajo de 70 y algunos por debajo de 55, cuando el riesgo cardiovascular ya es importante. Una persona que, por ejemplo, ya se ha infartado, los niveles de colesterol LDL deben estar por debajo de 55. Y una persona que ya se infartó más de 2 veces, esos niveles, ¿sí?, necesitan incluso actualmente las últimas guías de dislipidemia, que es enfermedad del colesterol, nos dicen que deben de tener este colesterol por debajo de 40. Entonces, esto cambia año con año. Y lo más importante es, si yo no me hago un estudio de sangre, no voy a saber cuánto tengo de colesterol. También hay una manera de que se pueda hacer una limpieza de arterias. Había escuchado algo sobre el cateterismo que era para limpiar. Ya cuando tenemos una obstrucción muy importante, que quiere decir que tenemos más del 70% de obstrucción, algunos de estos pacientes necesitan que hagamos un procedimiento que se llama angioplastía. Es meter un catéter hasta las arterias del corazón y abrirla. Se infla un globito, se abre y posteriormente se coloca una pequeña malla metálica que se llama stent. ¿Y el óxido nítrico, por ejemplo, que es un vasodilatador, podría ayudarnos? El óxido nítrico es algo que nosotros producimos y que justo lo hace esta capita que se llama endotelio. Esta capita que se llama endotelio, el que sirve es el que nuestro endotelio sintetiza. Y eso lo vamos a sintetizar si comemos bien, si hacemos ejercicio, si comemos suficientes verduras y si mantenemos estos niveles de colesterol. O sea, quiere decir que si tenemos una obstrucción, aunque sea de esta, que es como un 30-40%, y eso puede ser reversible. Eso. Siempre y cuando mantengamos nuestras metas de colesterol, de glucosa, hagamos ejercicio, no fumemos, de peso. Entonces, todo eso es importante. Ahora, cuando esto ya no lo cumplimos, necesitamos recibir tratamiento, y es algo muy común. Por ejemplo, hay muchos mitos sobre el grupo más grande de medicamentos que utilizamos para el colesterol, se llaman estatinas, y mucha gente no los quiere utilizar porque comentan que se van a hacer adictos a las estatinas o que produce daño. A ver, a final de cuentas es un fármaco, pero el daño o el riesgo de efectos adversos es muy bajo comparado contra el beneficio que podemos tener. Ahora, algo muy importante es, actualmente existen nuevos medicamentos. Existen medicamentos que a veces, por ejemplo, nosotros podemos inyectar, ¿sí? Esta es una pluma de un medicamento que inyectamos de forma subcutánea, y este grupo de medicamentos, algunos de ellos, por ejemplo, se llama Evolocumab y lo podemos administrar cada 15 días. Ahí está. Existen medicamentos que podemos incluso administrar cada 6 meses. Y justo es en estos pacientes. Pues ahí están los datos del doctor y ya lo sabe. Yo creo que en resumen hay que cuidar nuestra salud y hay que ir al médico, hágase los exámenes y ayer vamos a partir con qué tratamiento el doctor le puede dar. Y hacerse un examen de colesterol. No hay forma de saber cuánto tenemos si nunca me hago un examen. Vamos hoy mismo. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Vamos a irnos a un pequeño corte, pero no tardemos nada. Volvemos aquí. Esto es Una Mañana Estelar.